Perfecto, entonces vamos a revisar. Hoy nos tocaba nervio mediano, así que vamos a revisar este preparado. ¿Sí? Vamos a ponerlo en HD y en 2X. Perfecto. Cositas relevantes de este preparado. Vamos a ver si está grabando. Sí, sí está grabando. Vamos atrás. Ahí va. Es un miembro superior izquierdo, donde se pudo hacer una disección de algunos planos, pero se ven principalmente los planos superficiales tanto del brazo como del antebrazo. Está en posición anatómica, o sea que el antebrazo está en supinación y la palma hacia anterior, obviamente. Eh, Hay una abducción, sí, una bastante amplia abducción para que podamos apreciar las estructuras del plexo braquial y básicamente vamos a hablar de nervios y de los grandes vasos. No vamos a verlo todo ahora, lo vamos a ver por partes, pero empezamos entonces. Eso que acaba de mandar de arriba hacia abajo, esa estructura muscular que va a señalar en este momento eso que está pinzando es el pectoral menor. ¿Cómo nos damos cuenta que es el pectoral menor? Es una estructura que va en dirección a la apófisis coracoides. Todo el contenido del plexo braquial junto a la arteria axilar que está marcada en rojo, obviamente no lo dije, pero acá siempre uno tiene que, lo primero que tiene que ver cuando ve una fosa axilar así, descubierta, o sea, sin la pared anterior de la fosa axilar, es si está o no está la vena, porque si no está la vena, se nos ordenan bastante las cosas. Si está la vena, hay que tomarla en cuenta. Entonces, desplegamos el pectoral menor hacia inferior, como debería estar en sus inserciones en la parrilla costal, y todo el contenido arterial y del plexo braquial discurre por debajo de la apófisis coracoides. Si recuerden que esa es la dirección, entonces todo esto sería contenido, ya podríamos decir, de los fascículos. Recuerden que los fascículos, o sea, la porción del plexo braquial infraclavicular, se divide en fascículo lateral, posterior y medial, pero donde se encuentran particularmente los fascículos detrás del pectoral menor. Esta relación es importante no solamente para los fascículos, sino también para las ramas de la arteria axilar. Bien. Entonces, ese es el pectoral menor, ese que está pinzando y que tiene desplegado hacia superior, o hacia arriba en realidad, porque no es superior, eso es más bien lateral. Eso que está acá sería el pectoral mayor. Vemos inclusive el pectoral lateral, el ramo colateral pectoral lateral y la arteria toracoacromial yendo a irrigarlo. Volvemos a llevar. Y acá se ve el pectoral menor. Pectoral menor no. El nervio pectoral medial. Vamos de nuevo. Ustedes recordarán que hay dos fascículos. Un fascículo lateral y un fascículo medial. El fascículo lateral me va a dar este ramo colateral que se llama ramo pectoral lateral. ¿Cómo me doy cuenta? Porque emerge del fascículo lateral por arriba del pectoral menor, o sea, superiormente al pectoral menor. En cambio, el ramo colateral medial perfora al músculo pectoral menor. Por eso lo veo desde su cara profunda. Y por eso este no se relaciona al pectoral menor. Bien, el colateral, el ramo colateral medial, el ramo colateral pectoral medial, puede perforar al pectoral menor e inclusive puede ir en dirección al pectoral mayor, pero siempre perfora al pectoral menor. Pasé una bota recién, disculpen el sonido. Bien. Entonces, hacia inferior, bueno, se ve la parrilla costal, se pueden apreciar algunos nervios. Los nervios casi uno siempre se tiene que asegurar, bueno, quilombo del vecino. Casi, en realidad eso es afuera, creo, pero casi siempre uno se asegura de qué nervio es a partir del origen del nervio, ¿sí? Entonces ahí se ve la arteria axilar y obviamente como dijimos antes, las arterias le ponemos nombre en dirección o hacia dónde van, o sea, van en dirección hacia un lugar por las relaciones y hacia las estructuras que va a ir a irrigar, ¿sí? Es al revés de los nervios. Eso sería para yo estar seguro que lo que estoy diciendo está completamente cierto, digamos. Eso que se está pensando sería la arteria toracoacromial. Eso que acaba de replegar hacia abajo es la arteria torácico lateral, ¿sí? La está llevando hacia el tórax lateralmente. Esa arteria torácico lateral no se suele asociar a ningún nervio, ¿sí? Bien. Y después tenemos la arteria axilar dando esa rama, que es la arteria que yo no sé por qué no nos lo dicen los libros, siempre lo aclaro, todos los años digo lo mismo, en algún momento alguien en algún libro lo agregarán, la arteria subescapular que me va a dar a la circunfleja de la escápula y a la arteria
circunfleja la escápula y cuál es la otra, la toracodorsal. La arteria subescapular, rama de de la arteria axilar, va a ser la más gruesa de todas, que es esa que está ahí. Esa es una cosa. La segunda cosa que tampoco no sé por qué no se dice, es que va a ser cruzada esa arteria subescapular por este nervio que es la continuación del fascículo posterior. Si yo veo el fascículo posterior, que no se ve acá, se ve un poquitito, acá ya sería el fascículo posterior, y veo que ese nervio se continúa hacia abajo, ese nervio es el nervio radial. El nervio radial pasa anterior a la arteria subescapular. O sea que si yo veo que este es el nervio que pasa anterior a la arteria subescapular, después anterior al tendón del dorsal ancho, que es este y el redondo mayor, estoy seguro que esas relaciones siempre se respetan. ¿Sí? Bien, entonces, esa es la arteria subescapular y acá vemos el nervio radial. Arteria circunfleja de la escápula y acá, esa que está ahí sería la arteria tóraco-dorsal. Esa arteria tóraco-dorsal, vean cómo va en dirección a un nervio que es ramo colateral del fascículo posterior. Los dos pectorales que dijimos antes eran ramos colaterales de los fascículos lateral y medial, pero el tóraco-dorsal es el ramo colateral del fascículo posterior. Este tóraco dorsal casi siempre me voy a dar cuenta que es el tóraco dorsal y no el torácico largo, porque el tóraco dorsal se va a ir a unir a esta arteria tóraco dorsal. Tienen el mismo nombre y se va a ir a asociar precisamente al dorsal ancho. Entonces, arteria tóraco dorsal, nervio tóraco dorsal, ni siquiera lo señaló el tipo acá, pero supongo que lo hará después. Ese sería el músculo dorsal ancho, el que está pinzando, posterior al nervio radial, arteria axilar, esta ya sería la última porción de la arteria axilar, acá ya estamos saliendo, una vez que pasamos el borde inferior del dorsal ancho, posteriormente, que sería el límite de la pared posterior de la fosa axilar, o el borde inferior del pectoral mayor, que sería el límite inferior de la pared anterior de la fosa axilar, ya hablamos de arteria braquial. ¿Sí? Entonces, acá me imagino que esto sería la última porción de la arteria axilar. Y acá estamos entonces, ahí se ve perfecto la arteria circunfleja humeral posterior. ¿Sí? Capaz que tenga que hacer este video de nuevo porque no sé qué está sucediendo con mi vecino. Esa es la circunfleja humeral posterior. A veces sale un tronco de las circunflejas, este parecería ser el caso, donde después se divide una hacia anterior y otra hacia posterior. La posterior acompaña al nervio axilar y si le ponen mucha onda, si dijimos que este era el nervio radial, ese nervio que se ve ahí, que va a acompañar a la circunfleja humeral posterior, va a ser la arteria, el nervio axilar. Nervio axilar, nervio radial. Cuando empezamos esto es curioso porque no se suele decir así, pero el origen, o cuando le cambiamos el nombre al fascículo posterior, cuando se separa del nervio axilar. Sí, eso es por libro, digamos. Lo vuelvo a decir. El nervio radial se origina en el fascículo posterior. ¿Cuándo empezamos a decirle fascículo posterior y cuándo dejamos de decirle fascículo posterior y comenzamos a decirle nervio radial? Cuando aparece el nervio axilar. ¿Sí? Y ahí estamos pinzando nuevamente. Este sería el fascículo lateral, fascículo medial. Ahí lo pinzó perfecto. Fascículo medial, vemos medial y vemos este que sería el que perfora el pectoral menor. No sé cuánto tiempo llevamos de grabación, pero me imagino que ya estamos. Ese que está pinzando sería el fascículo posterior, el que está atrás de la arteria axilar, por eso es posterior. Fascículo, el ramo colateral, ramo lateral, pectoral lateral, ramo pectoral medial. La cortó. Acaba de cortar. Esto, muchachos, traten ustedes, nunca hagan esto en sus casas. En sus casas no, en su práctico. ¿Sí? El chabón acaba de cortar el preparado. Le acaba de, le acaba de seccionar la arteria torácica lateral sin el menor aviso. Creo que ni dijo el nombre. Bien. Esto está en inglés, este video está en inglés. Yo no lo estoy escuchando, vean que le puse cero audio porque me confunde el chabón. Habla como. Repite muchas cosas. Bien. Ahí se ve el fascículo posterior. Ven cómo todo este fascículo es el fascículo posterior que se. Acá está, perfecto. La división de la arteria axilar. De la arteria axilar. El nervio axilar se divide a este nivel y de acá en adelante es nervio radial, pasando por delante de la subescapular. Y vean cómo el nervio axilar va en dirección a este espacio topográfico, que es uno de los espacios axilares
de espacios axilares que están asociados a la pared posterior de la fosa axilar, ¿sí? Que va a acompañar a la arteria circunfleja humeral posterior. Todo lo que estoy diciendo es recontratumable, ¿eh? No hemos dicho nada pequeño todavía. Eso que se está pinzando ahí sale el fascículo posterior. Entonces, o es el subescapular superior, y probablemente lo sea, y este sea el subescapular inferior, y este el axilar, y este el tóraco dorsal, o es el subescapular superior. ¿Sí? Recuerden que del fascículo posterior hay 3 ramos colaterales que deben saber. Subescapular superior, tóraco dorsal y subescapular inferior. Esos son los ramos colaterales. Tóraco dorsal es ese porque está yendo a la arteria y va al dorsal ancho, y ese sería el subescapular inferior. Este subescapular inferior complica bastante la existencia porque hay un tema de autores ahí. ¿Quién le da inervación al redondo mayor? Esto hay gente que dice que es el axilar, hay otros que dicen que es el subescapular inferior. Pero bueno, eso depende del autor que ustedes tengan. Yo creo que por hoy estamos, ¿sí? Este es un cutáneo, ¿sí? Este nervio que se ve acá sería uno de los cutáneos. Bueno, lo paramos acá porque si no va a quedar muy largo. Vamos a poner pause. No me acuerdo cómo se ponía pause esto. Acá. Quedó de 11 minutos. Bueno, no quedó tan largo, pero bueno. Esto sería lo que vamos a estar haciendo con algunos de los videos que voy encontrando en el internet.